Compleja se ha tornado la situación en algunos hogares tras la suspensión de clases. Mientras algunos escolares tratan de retomar sus quehaceres con clases online, los padres intentan guiarlos y ayudarlos para que no pierdan el ritmo del estudio. Para abordar este tema nos acompaña Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Fundación Educación 2020. Alejandra, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Siempre a través, obviamente, de la comunicación vía Skype, a distancia, tomando las medidas en este tipo de entrevistas. Alejandra, a ver, lo dicen todos los papás, todos los que somos papás, ya a esta altura de la segunda semana, por más que te manden cosas del colegio, la imaginación ya como que no, como que va faltando, ya uno como que la paciencia hay que irla cultivando. Eso es lo primero. Tal cual. Sí, lo primero yo creo que es reconocer que esta es una situación que es de alguna manera estresante y angustiante para todos. Ahí es una situación de incertidumbre, ustedes lo decían en las notas que estaban haciendo antes. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos cómo va a ser. Y los seres humanos nos gustan las certezas, ¿no? Y estos contextos de incertidumbre de alguna manera nos tensionan un poco. Entonces yo creo que lo primero es aceptar que nos está pasando eso y desde ahí poder, lo primero, contener a nuestros niños, a nuestras niñas, incluso a los jóvenes, ¿no? Que también tienen situaciones, están sometidos a un estrés con este contexto, ¿no? Alejandra, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, uno ve diferentes, claro, niños de 4 años, de 10 años, de 15 años, claro, te entregan todo un manual de las cosas que hay que hacer. El tema es que cada vez se hace más difícil, cada vez enseñarle a un niño en un departamento, no sé, de 70 metros cuadrados, que está encerrado, que no puede salir ya a las 2 semanas, es complejo. El niño está tenso, el niño está angustiado. ¿Cómo llevar eso? Porque al final no es, porque en el papel se ve relativamente viable, pero en la práctica cada día se torna más complicado. Los mismos papás también están más tensos. Obvio, obvio. No, yo creo que lo primero aquí es reconocer, a ver, tenemos un contexto que es complejo, como decíamos, y si bien es cierto que esto no son vacaciones, ¿no? Y es una situación en que no podemos hacer como que no pasa nada y los niños no hacer nada vinculado a la escuela, al contexto educativo, tampoco podemos pretender o como de alguna manera querer disimular como que aquí está todo normal y vamos a hacer todo igual como si estuvieran en el colegio, pero en la casa. Esos dos extremos no son viables y tampoco son sanos para el desarrollo de los niños. Es importante que los niños, las niñas puedan, primero que nada, yo creo que lo central aquí y yo creo que es importante que todos los adultos hagamos como un gran acuerdo por cuidar a los niños. Lo central aquí es cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, a los jóvenes que están en etapa de formación. Entonces, lo primero es que como el acuerdo sea protegerlos y de alguna manera dar espacio, por ejemplo, para que ellos puedan expresar lo que sienten. Nosotros los adultos a veces creemos que los niños entienden poco y los niños entienden mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces es importante dar espacio para que ellos puedan expresar los temores que sienten, para que puedan verbalizar, para que puedan hacer preguntas respecto a aquello que los atemoriza. Hay muchos de los niños que, por ejemplo, pueden estar lejos de cuidadores, que son sus abuelos, sus abuelas, y deben estar también echando de menos, preocupados, qué irá a pasar, cuánto irá a durar este tema. Entonces, lo primero yo creo, y creo que ahí hay que ser súper radical y súper como priorizar qué es lo importante. Y lo importante es como de alguna manera contener, promover espacios de cuidado para, bueno, para la infancia y para la adolescencia, porque en el fondo, si nosotros nos rigidizamos con cumplir una serie de actividades que está muy bien que nos pueden ayudar, pero las actividades tienen que estar al servicio del bienestar de los niños y no al revés, los niños al servicio de las actividades, ¿no? Alejandra, hay un tema que es bien importante porque se ha mostrado mucho lo que es la educación online en las casas. Los profesores se han adaptado, obviamente, se les ha capacitado para realizar clases online. Pero ¿qué pasa con muchos alumnos, sobre todo de sectores más vulnerables, de colegios municipalizados, subvencionados, que no tienen un computador en su casa o derechamente no tienen una red de internet lo suficientemente potente o no la tienen para tener acceso a estas clases a través de internet? ¿Qué pasa con ellos que derechamente quedan en la vereda? Sí, claro. Mira, hay dos reflexiones que yo creo que son interesantes tener aquí. Una es qué hacemos en este contexto, y en este contexto, sin duda, claro, no podemos pretender, no podemos buscar reemplazar el contexto de la escuela por un contexto online tan rápidamente, si eso no es viable, porque por lo que dices tú, claro, hay problemas de conexión, hay problemas de acceso, entonces ahí hay que velar por buscar alternativas. Ahora, el Ministerio de Educación ha puesto en el fondo, ha puesto a disposición este sitio web que es Aprendo en Línea, que nos parece muy valioso. Han dicho que se puede acceder online, que se puede acceder también a través de los celulares o que incluso se puede coordinar
con los municipios, con los sostenedores, de poder ir a buscar cosas que como más físicamente, ¿no? Ahora, yo creo que aquí lo central es cuidar a las propias comunidades y por lo tanto lo que quisiéramos es que nadie tenga que salir, ¿no? Puede ser Por lo importante, tanto, por ejemplo, perdón Alejandra, que algunas, no sé, grandes empresas de telecomunicaciones liberen ciertas horas, quizás en ciertos sectores, no sé si se puede hacer focalizado el acceso a Internet para que justamente estas familias, a través del celular, ni siquiera nos estáis viendo que tengan un computador, a través del celular puedan acceder a estas plataformas. por cierto, sería muy importante. Hay compañías que lo han Sí. hecho, hay instituciones que han facilitado la conexión como en el fondo online en las ¿Mm? escuelas, ¿no? Y eso es muy valioso, sobre todo en estos casos. Ahora, hay un tema de fondo y quizás podríamos mirar también la oportunidad en todo esto, entendiendo que es un contexto muy complejo, muy difícil. Estamos en un contexto de catástrofe, ¿no? De pandemia. Pero también de pensar, bueno, ¿cómo repensamos también las relaciones de la escuela? Porque en el fondo probablemente este no va a ser el único evento que tenemos en que Mm. tenemos que buscar medidas alternativas para llegar a los estudiantes de una forma más pertinente. Entonces también puede ser interesante repensar, porque también poner las actividades online en una plataforma y todo, no es necesariamente poner la misma clase que uno hace físicamente, ¿no? También Sí. implica repensar. Y tenemos en América Latina, ustedes mismos hicieron una nota hoy día en que teníamos una cantidad enorme, cerca del 95% de los niños en etapa escolar que está sin clase. Es una crisis tremenda también desde la perspectiva formativa. Ahora, en este momento, sin lugar a dudas, lo que tiene que primar es cómo contener y dar apoyo emocional a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Ahora, también es importante, y se ha perdido un poco, yo siento que no ha estado tanto en la conversación, que también el tener actividades y el tener como una rutina de alguna manera un poco más establecida, también ayuda a disminuir la angustia para los niños. Porque cuando todo es un contexto que es incierto, eso es más difícil de tolerar para el ser humano, para todos nosotros. Las actividades, la rutina, el que haya algo que esperar, también cumple un rol para nuestro desarrollo emocional. Y desde esa perspectiva también es importante que los niños puedan tener ciertas certezas, que sepan, por ejemplo, que van a tener algún tipo de actividades, algún tiempo de juego, pero hay que pensar, creo que no podemos perder de vista que aquí lo central es el bienestar de los niños, de las niñas, de los jóvenes, porque esta es una situación muy difícil, muy estresante y que puede generar mucha angustia. Chile tiene antecedentes de salud mental bien dramáticos y bien preocupantes, entonces en este contexto no podemos perder de vista eso. Si los niños están angustiados, preocupados, sobrepasados por esta situación, y si ven a sus padres también angustiados así, vamos a tener, yo te aseguro que no van a poder Sí. aprender los otros tipos de aprendizajes, ¿no? Alejandra, a ver, estamos conversando con Alejandra Ratia, directora ejecutiva de Fundación Educación 2020, en un tema tan importante como es la educación, el tema de los colegios, la educación online, los que no tienen la capacidad, la suerte de tener esta educación online, ¿qué es lo que deben hacer? Hay otro tema que la semana pasada lo puso el ministro de Salud relativamente arriba del tema y mucho acá en el canal, muchos papás nos preguntábamos al final, a ver, si esto se mantiene, desde ustedes como expertos, ¿qué hacer con el año escolar 2020? Sí. Mira, la verdad es que estamos a 23 de marzo. Sí. Yo creo que es una pregunta un tanto adelantada. Yo creo que no sabemos, como comenzábamos al principio, ¿no? Esta es una situación bastante incierta. No sabemos cómo se va a desenvolver la pandemia y por lo tanto, por cierto, hay que estar abierto a que Pero va en a el peor haber escenario, pongámonos, perdónale, que esto termine, no sé, Sí, por supuesto. en septiembre. Pongámonos Sí. en un caso así, en octubre, que se mantenga 6 meses, 7 meses, con los niños en la casa, con los niños de esta educación online o de la forma que se disponga. ¿Qué hacer? Sí, yo creo que no es una pregunta que esté completamente cerrada o que sea completamente descabellada, por decirlo así, ¿no? Pero yo creo que siempre uno puede buscar alternativas para tener un año en que uno va a focalizar en ciertas cosas, en que uno va a recibir de todas maneras a los niños para hacer ciertas partes del proceso Mm. formativo. Yo creo que tenemos que asumir que el año no va a ser igual como lo habíamos pensado. O sea, eso no va a ser un año normal, eso hay que asumirlo. Suspendía las clases por 2 semanas, la autoridad ha dicho que en estos días se va a decir cuánto tiempo más se va a suspender, si es que se va a seguir Sí. suspendiendo, todo hace pensar que sí se va a suspender un tiempo más, ¿no? Por lo mismo yo creo que es importante entonces que nosotros nos dispongamos a que va a ser un año distinto, pero yo creo que suspender las clases tiene una serie de implicancias a otro nivel, no hay que olvidar que la escuela tiene un rol formativo que va más allá de las clases como de los contenidos, Del ¿no? tema Tiene que académico ver solamente. Exacto, tiene que ver con el tema de la socialización, Mm. tiene que ver con el tema de Sobre todo con los interactuar niños con más otros. chicos.
Sí, de aprender a construir comunidad. Y en estos momentos, bueno, además en estos momentos en que están paradojal, ¿no? En que estamos haciendo cosas para cuidar a los otros, pero haciendo cosas para cuidar a los otros replegándonos, ¿no? Entonces, para los niños es muy importante poder procesar esto. Yo creo que es importante que desde la escuela reforcemos eso, ¿no? Hay temas también vinculados con alimentación, o sea, creo que no podemos como mirar una parte nomás del fenómeno para tomar la decisión. Y desde esa perspectiva, yo creo que sería más conveniente como hacer adaptaciones para poder tomar hacer un año escolar distinto versus que suspender de frentón y como eliminar este año escolar, suspenderlo, digamos. Sí, Alejandra, a ver, hay varios puntos, tú lo decías, la alimentación, el tema, esto no es solamente académico, y hay otro elemento que también es importante, ¿qué pasa con los alumnos que este año están en cuarto medio, tienen que dar la PSU? Venimos saliendo de un proceso de la PSU que fue muy traumático, se realizó la PSU en 3 tandas distintas por otras razones relacionadas con la crisis social que vive nuestro país, pero ¿qué hacer en este año? En el escenario, claro, tú decías, estamos a 23 de marzo, pero esto se puede extender y 3 meses, 4 meses sin clase, dando la prueba en diciembre, sí que puede afectar, ¿o no? Sí, tremendamente, sí, efectivamente puede afectar. Además, este año tenemos una prueba que es de transición. La autoridad informó hace 2 semanas, si mal no recuerdo, las nuevas condiciones y hay unos temarios que están disponibles. Ahora, esos temarios están disponibles y también hay disponible información que está online. Y en eso también recomendar. Nosotros nos hemos sumado a una campaña que se llama hashtag Aprendo en Casa, para difundir una serie de materiales que están disponibles. Hay sitios web para formar, como de especies de preparación era para la PSO antigua, pero también se están adaptando a estos nuevos temarios. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es importante como poder promover espacios de formación y de trabajo autónomo individual de los mismos estudiantes. Mira, hay una reflexión sí. Dale. No, hay una reflexión que no se ha hecho tanto, pero que yo creo que también quizás es una oportunidad para hacerlo, ¿ah? Y es una reflexión que en otros países hay bastante. El rol que podría tener en este tipo de situaciones una televisión más cultural, educativa, infantil. En Chile es una reflexión que se ha comenzado, que todavía no se termina de sancionar y de implementar, pero en otros países donde sí hay una televisión cultural, infantil, educativa más robusta, hay países en que hay no tan solo uno, sino que varios canales para promover este tipo de espacios más culturales, educativos, con televisión infantil educativa, podría tener un rol. Yo sé que ustedes están haciendo en el matinal a las 12, que va a estar... Son ventanas que se van abriendo. Exacto, y yo creo que quizás también es una oportunidad para que como país pensemos, bueno, ¿qué rol podría tener en este espacio, en este tipo de casos, una televisión cultural educativa que estuviera disponible? Porque también la televisión pública llega, bueno, en todo el país, ¿no? Entonces podría tener un rol muy importante también. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Fundación Educación 2020, muchas gracias por esta conversación con Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Gracias.